Queridos hermanos, qué gusto poder saludarles en esta ocasión en Creciendo en la Palabra. Estamos listos para dar inicio al estudio de la lección número 10, Lograr lo impensable. Es una lección maravillosa que bien vale la pena considerar. Esta semana tendremos grandes lecciones. El estudio nos llevará a un escenario especial para encontrarnos con nuestro Señor Jesús y su acto maravilloso de sacrificio para salvación de la humanidad. ¿Cuál fue el acto de Jesús? ¿Cuál fue la obra que lo condujo para realizar ese gran sacrificio? ¿De qué consta? Bueno, la misma lección nos presenta una historia interesante de Lo Fuk, quien es un cristiano chino y tuvo compasión de sus compatriotas. Ellos se habían vuelto esclavos en las minas africanas y quería darles la esperanza del Evangelio. Así que dentro de todas las opciones buscó una, la mejor. La pregunta era, ¿cómo podía tener acceso a ellos? Su solución fue venderse por un periodo de 5 años como esclavo para tener acceso a sus compatriotas. De esta manera trabajó en las minas, habló con sus compañeros, les presentó un mensaje especial acerca de la salvación que hay en Cristo Jesús. Lo finalmente murió, pero no fue insuficiente su sacrificio. 200 personas antes de que él muriera fueron liberadas de la desesperanza, de la esclavitud, al aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, como su Dios personal. Qué increíble sacrificio de este hombre, Lo. Qué increíble forma de llegar a sus compatriotas. Qué ejemplo. ¿Saben una cosa? Justamente la obra de Jesús tiene que ver con haberse despojado de su condición y aceptar la condición de siervo para entonces traer un mensaje de esperanza y de salvación a los seres humanos. De esto hablaremos esta semana. Estaremos hablando de una lección maravillosa, Lograr lo impensable, y nos acompaña el pastor Job Alcázar y también nos acompaña el pastor Yolman Méndez. Quiero compartir los 3 puntos de estudio en esta ocasión. Isaías, gran artista, profundidades de la tragedia y los inalcanzables somos nosotros. Así que permíteme hacer una oración y entonces daremos inicio. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Queremos agradecerte en esta ocasión, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Vamos a estudiar esta lección y rogamos tu dirección y tu bendición. Por favor, condúcenos de la mejor manera. Que este estudio edifique nuestra vida, que nos confronte con la realidad que vivimos y que nos lleve a tomar decisiones para salvación. Por favor, Señor, bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a dar inicio con la primera sección, Isaías, gran artista. Saben, esta semana veremos de forma increíble, tras la descripción que hace Isaías, cómo asuntos o aspectos profetizados cientos de años antes de que ocurrieran tienen un perfecto cumplimiento. Y Pastor Yolman, nos encontramos con que justamente Isaías utiliza todas esas predicciones, utiliza una forma magistral de expresar realidades que se refieren a ese siervo, pero no dejan de ser sorprendentes. Paso a paso, la descripción que podemos encontrar en el libro de Isaías cumple fielmente con la descripción de Jesús, pastor, y además la forma magistral como lo hace Isaías. Así es, pastor. Isaías tiene la reputación de ser el profeta evangélico. Así que esas imágenes, esa manera en que Isaías se expresa de ese siervo, de ese Mesías, es una preparación que el profeta hace desde
el inicio de su libro, él va preparando a su audiencia, describiendo ciertos elementos del Mesías, hasta llegar a lo que estamos estudiando esta semana, que es un cuadro maravilloso del Mesías príncipe. Si nosotros hacemos una observación rápida del libro de Isaías, encontramos que, por ejemplo, en el capítulo 7, Isaías comienza describiendo la concepción, el nacimiento del Mesías. Más adelante establece su identidad como ese rey davídico. También explica su obra de restauración hacia Israel, su ministerio silencioso, su ministerio sufriente, pero exitoso, y finalmente su coronación como rey. Así que el lenguaje que usa Isaías a lo largo de su libro nos permite, con cada capítulo, con cada avance en la lectura de ese libro, entender un poco mejor a aquel Mesías príncipe, hasta llegar a lo que justamente vamos a estar estudiando esta semana, que es ese siervo en ese poema de Isaías desde el 50, 52, 53. Y Pastor Job, esta es una forma increíble, porque la descripción, podemos darnos cuenta, no tiene que ver con características netamente humanas. Verdaderamente en esas profecías hay una intervención divina, y los propósitos de Dios se dejan ver a través de esa descripción, Pastor. Sí, definitivamente creo que encontramos en este capítulo 50 de Isaías, me quedé pensando cómo Isaías pudo haber sido el mensaje de Dios, cómo lo asimiló y cómo pudo entonces transmitirlo, ¿no? Es impactante cómo recibe este elemento. Y quiero resaltar el versículo 6 de Isaías 50. Dice: de mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Así que la injuria, los insultos, las burlas que describe aquí Isaías del Mesías, definitivamente es una persona que es humillada, que es una persona que se le llena de ira contra él, en este caso, ¿verdad?, contra el Mesías. Así que es un ejemplo descriptivo muy interesante de cómo fue Jesús tratado, o cómo iba a ser Jesús tratado, y Isaías lo describe de manera exacta, lo describe de manera bien acertada de lo que iba a pasar en el futuro. Así que definitivamente encontramos este trato denigrante y cómo lo presenta Isaías de una manera tan poética, tan impresionante, que creo que debe provocar, o debió provocar en aquel tiempo reflexión lo que lo leyeron. Si ustedes hoy en día lo estamos viendo también, lo contemplamos de esa manera, imaginen en aquel momento cómo fue de maravilloso encontrar, recordando el contexto que hay, ¿verdad?, un momento de esperanza y de consuelo en el pueblo de Israel de que iba a venir un Mesías. Es impactante eso. Y lo que más se resalta, ya estamos entrando en una transición, Pastor Yolman. En lecciones anteriores habíamos hablado precisamente desde ese origen, las primeras formas de describir a ese siervo y demás, pero ahora mismo la lección nos permite proyectarnos a un periodo álgido de la misión de ese siervo, una misión desafiante, una misión incluso que presenta rechazo, que presenta una serie de cosas. Eso vale la pena resaltarlo, porque entonces a partir de este momento Isaías describe el inicio de una situación extrema en la misión del Mesías. Así es, así es. De hecho, esta parte de algunos de los versículos de Isaías 50 nos ayudan a entender justamente lo que hace Isaías ahora es fortalecer su tesis de cómo va avanzando esa descripción del Mesías, y Isaías presenta entonces algunas descripciones en dos elementos, en dos áreas: el sufrimiento o el sufrimiento físico que va a experimentar ese siervo. Nos recuerda, la lección nos recordaba aquel capítulo donde David toma venganza porque sus soldados son avergonzados por Amón, que les afeita su barba, que les rompe sus vestidos
hasta su cintura, y entonces David toma venganza, porque han sido avergonzados sus soldados. Es una imagen muy interesante porque justamente es lo que Isaías ahí en el capítulo 50 lo señala, como decía el pastor Job, ahí en el versículo 6, puso su cuerpo a los heridores, puso sus mejillas a los que le querían arrancar dolorosamente su barba, sufrió injurias, sufrió insultos, escupieron su rostro. Habla entonces de esa va descendiendo ese sufrimiento del Mesías. Pero me parece interesante cómo en el 49, el versículo 7, también muestra el descenso, pero también muestra el ascenso. Hay como una preparación de ver el camino que tenía que recorrer el Mesías, pero también el triunfo final. Y quiero leer ese versículo que me llama la atención. Dice: así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Pero dice: lo verán reyes, se lamentarán príncipes y adorarán por causa de Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Es decir, hay un camino tortuoso para el Mesías, para este siervo sufriente, pero al final él va a tener su recompensa por esa misión que ha cumplido. Así que sin lugar a dudas, estos versículos del capítulo 50 de Isaías nos permiten entonces saborear esa descripción que hace Isaías de este siervo en ese caminar de sufrimiento hacia el cumplimiento de su misión. Y pastor, parece ser que cuando hablamos de ese siervo, el concepto evidentemente ya es hasta en algún sentido de menosprecio, ¿no? El siervo. Pero nosotros vamos a entender en esta lección que verdaderamente hay una extrema exaltación en desempeñar fielmente el papel de siervo, porque no solamente será humillado, no solamente llevará la carga del pecado, sino que al final de cuentas será exaltado, pastor. Definitivamente, es bien interesante cómo describe el profeta Isaías ese orden que va a experimentar o que va a vivir el Mesías. Isaías 52, versículo 13, empieza ahí mencionando la exaltación. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Pero de manera inmediata encontramos a partir del versículo 14 y 15 que se anuncia su humillación. Y empezamos ahí, ¿verdad?, con este recorrido de que es despreciado. Isaías 53 encontramos quién le creerá, ¿verdad?, lo que se anuncia. Encontramos en Isaías 53 que sufre por nosotros. Y además de ello, obviamente, como encontramos claramente el elemento de que a pesar de su inocencia, Jesús o el Mesías que anuncia el profeta es condenado y muere. Pero resalta Isaías 53, terminando esta primera parte, pastor, Isaías 53, el versículo 10 y 13, concluye otra vez exaltando. Dice el versículo el 12, el 53, 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que aquí encontramos que lo que describe el profeta Isaías es la exaltación de Jesús, es exaltado a la cruz. Y después de que está en la cruz, ahora de la cruz a la exaltación. Y eso es bien interesante poder encontrar ese desarrollo que el profeta Isaías. Y conectando con lo que la lección menciona, podemos conectarlo con Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, donde se describe en este capítulo de Filipenses. Sería muy bueno, mis hermanos, que lo pudiéramos leer con calma en casa, ¿verdad? Y compartirlo con la familia, porque ahí menciona específicamente también la humillación y la exaltación de Jesús en Filipenses 2, versículos 5 al 11. Así que es bien interesante cómo encontramos conjugado aquí todo lo que Jesús hizo por nosotros y lo que experimentó, y cómo en esa humillación Él es exaltado, ¿verdad? Y creo que
debemos reconocer en verdad cuán grande Dios utilizó al profeta Isaías para describir de manera muy clara y concreta y bien evidente lo que iba a pasar el Mesías. Indudablemente, pastor y hermanos, encontramos una descripción extraordinaria que el profeta Isaías realiza para ayudarnos a comprender este escenario extremo, esta realidad inusual. Estamos hablando de un siervo sufriente, estamos hablando de una misión, estamos hablando de que esa misión tiene una razón y un motivo, y es precisamente lograr lo impensable. Y en las siguientes secciones abordaremos al respecto, pero de entrada el profeta Isaías nos ha dejado con una óptica extraordinaria, completa, precisa. Ese es Dios. Siempre nuestro Dios está detrás de todas las cosas, guiándolas para cumplir sus santos propósitos. En un momento más regresamos. Continuamos con esta lección sumamente interesante y, hermanos queridos, al analizar las profundidades de la tragedia, como se ha titulado este segundo segmento, necesariamente tenemos que revisar varios detalles y hacer contrastes también, Pastor Job, Pastor Yolman, porque la vida contemporánea está llena de egoísmo, de soberbia, de orgullo, está llena de actitudes que lastiman, que dañan, que enferman. El ser humano busca su propio reconocimiento, el ser humano busca sus propios caminos a costa de todo, trata de encontrar o está en la búsqueda de la felicidad, incluso privando de la vida a los demás, viviendo irresponsablemente, dañando a otros. El espíritu que predomina en esta sociedad es un espíritu completamente opuesto, Pastor Yolman, al espíritu de ese siervo sufriente que se presenta en Isaías 53, cuya obra es magistral, porque después de haber sido exaltado, entonces entra a un valle sumamente complejo, y no obstante eso, pastor, este siervo sufriente visita las profundidades de la tragedia, y esa expresión nos demuestra una realidad increíble, pastor. Así es, pastor. Debemos comenzar señalando que el poema del siervo sufriente comienza en el capítulo 52, versículo 13, y abarca todo el capítulo 53. Ese es el poema completo. Y lo interesante es que el poema comienza en el versículo 13 del 52, como ya lo mencionamos, con un siervo exaltado, es decir, ¿cuál era la posición de Cristo Jesús? He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado, será puesto muy en alto. Y de pronto entonces comienza el descenso sufriente. Ahora, hay un elemento, y es que ese descenso es voluntario, es decir, el siervo decide descender. Es como si estuviésemos en una montaña muy alta y ahí estamos disfrutando de todo el paisaje y comenzamos a descender y a descender y a descender. Es decir, el camino de ese siervo lo lleva a tal punto que en el mismo versículo 14 dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? Pues de tal manera estaba desfigurada tu apariencia que tu aspecto no parecía el de un ser humano. El capítulo 53 y el versículo 2, la segunda parte, enfatiza lo mismo. No hay hermosura en él, ni esplendor,
lo veremos más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Es decir, hay algunos factores entonces que desfiguran esa apariencia de aquel Mesías. Por supuesto, estamos hablando de esa entrega. Jesús, siendo Dios, ya el pastor Job lo mencionó en Filipenses, esa descripción que hace el apóstol Pablo, siendo Dios, se hace hombre. Y siendo hombre, elige sufrir. Y se entrega hasta la muerte, pero no cualquier muerte, sino una muerte de cruz. Así que llega de tal manera su obra, desciende de tal manera hasta el sufrimiento mayor que puede experimentar cualquier ser humano, la flagelación, la corona de espinas en su cabeza, la cruz, su rostro ensangrentado. Por supuesto que ha sido desfigurado, pero el mayor hecho, el hecho que hace que se haya desfigurado por completo es la carga de pecado que Él está llevando sobre sí. Porque ese sufrimiento no es por sí mismo, ese sufrimiento es por el pecado de todos nosotros. Ahí está la maravilla de esa descripción de un siervo que sufre por amor a cada uno de nosotros. Y Pastor Job, esa descripción me parece que es una descripción inusual, no la vamos a encontrar. Alguien que por efectos del sufrimiento sea desfigurado. Estamos hablando que hay dos factores, ya se mencionaron, los golpes, la corona de espinas, por supuesto son factores que pueden ser reflejados en esa condición, pero significativamente, pastor, nadie ha cargado en esta vida el pecado en semejante magnitud como lo hizo Jesús por amor a nosotros. La lección nos enseña y nos ilustra un ejemplo minúsculo de esa similitud que es con Job, ¿verdad? Que tenía la condición, ustedes recuerdan, de riqueza, de todo adecuadamente, y de repente, súbitamente, pierde todo, ¿no? Es decir, de la gloria, de la exaltación, y describe una actitud parecida a la de Jesús que obviamente no alcanza. Tanto inclusive la lección menciona que en el caso de Job, su desgaste que le provocó este sufrimiento fue tan grande que sus amigos no lo reconocieron. Dice Job 2.12 eso, que no lo identificaron, no lo ubicaban, porque seguro estaba sufriendo, y obviamente cuando alguien sufre, seguramente el desgaste en el rostro, en la mirada se nota. Bueno, eso es marcado con mayor intensidad en Jesús. Y precisamente ahí entra el elemento que estamos comentando, ¿no? Porque Jesús no tiene que ver una condición como la de Job, sino que Jesús experimenta, y lo dice aquí Isaías 53, lo quiero mencionar, el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, aquí está el punto, ¿verdad? Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, todo lo que ustedes y yo representamos y merecemos, Dios lo vivió y lo experimentó, y eso implica llegar a ese momento de mayor sufrimiento, siendo Dios, siendo exaltado, donde Él merece honra y gloria. Como dijo el pastor Yorman, decide ser humillado y pisoteado a esa condición de sufrimiento que Jesús experimentó. Y pastor Yorman, aquí vemos una realidad interesante que nos deja grandes lecciones. Jesús, por supuesto, de forma insistente por parte del enemigo, desde sus primeros años, siempre fue acosado, siempre fue probado, siempre fue tentado. Y uno de los elementos fundamentales era provocar desánimo, de tal manera que al desanimarlo pudiese evitar que cumpliera la misión. Al final de cuentas, en esa historia constante de tentaciones, de obstáculos que el enemigo establece, hay varios detalles.
un sufrimiento extremo, una condición extrema, no debes experimentarla, no es necesario. Mira, mejor adórame, yo te voy a dar todo. O sea, Exacto. el poder, la autoridad, tú no tienes que llegar. Hoy en día, ese mismo lenguaje se traduce y se repite una y otra vez, pastor. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Jesús recibe de parte del enemigo y sus instrumentos. Inclusive Pedro en algún momento llegó a ser su instrumento. Que nada de esto te acontezca, le dice a Jesús cuando él mismo anuncia su sufrimiento y muerte. Es decir, el enemigo, aunque sabía que la misión se iba a cumplir, procura desanimar a Jesús en el cumplimiento de su misión. Pero Jesús permanece firme aún en medio de ese caminar doloroso. Hay algo que a mí me llama mucho la atención en esa experiencia de ese Mesías, que Isaías ya profetiza, no iba a ser atractivos, no iba a llamar la atención, no se iba a identificar, iba a sufrir en lugar de todos nosotros. Pero hay un texto en Juan que describe de manera tan cruda ese cumplimiento de lo que Isaías anunció. Y quiero leer unos versículos de Juan capítulo 12, versículo 36 en adelante. Habiendo dicho Jesús esto, se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Y dice el 39, por eso no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y a pesar de eso, dice, muchos, incluso de los gobernantes, creyeron en él, pero no lo confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga. Este cuadro, Pastor Enoch, es un reflejo también de lo que hoy existe, de la actitud de muchos de nosotros, tal vez, con ese ministerio de Cristo Jesús. Muchos no creyeron, a pesar de las señales, pero no lo veían. Había sido tan desfigurado que no lo veían. ¿Qué esperaban ellos? Ellos esperaban a un rey temporal que se sentara en un trono y lo liberara temporalmente de la opresión romana, pero no esperaban a un siervo sufriente que lo liberara de la opresión del pecado. Y es posible que muchos hoy también nos ocurra lo mismo, ¿sí? Que también estemos esperando que Dios nos libere de algún sufrimiento temporal, pero no estemos dispuestos a aceptar la liberación definitiva que ese Mesías príncipe quiere hacer, quiere liberarnos de la carga de pecado que nosotros llevamos. Pastor Job, ¿no resulta imposible creer en un siervo con tales características? ¿No resulta imposible en la condición humana ver que alguien está plenamente desfigurado, que se ha negado, que ha visitado las profundidades extremas de la tragedia, que fue burlado? A ver, salvaste a muchos y tú mismo no te puedes salvar. ¿No resulta imposible o casi imposible creer que ese es el siervo que Isaías está describiendo, cuyo futuro próximo inmediato sería nuevamente ser exaltado? Y el final de la historia la conocemos perfectamente. Pero seamos honestos, pastor, ¿no resulta casi imposible creer que él era el siervo? Definitivamente, bajo lo que dice la lección Isaías, es increíble creer que a quien se describe ahí sea el Redentor, ¿no? Sea el Salvador, sea el que va a liberar al pueblo de Israel. Recordemos que lo está diciendo en el contexto también para Israel, y ellos están pensando en lo que dijo el pastor Yolman, en un libertador para esos momentos que están viviendo. Y la condición de 53:6 de Isaías, que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, obviamente indica nuestra condición como seres humanos. Somos egoístas, nuestra tendencia es exaltar lo bonito, lo hermoso que se pueda contemplar de algo o de alguien. Así que al contemplar a Jesús, uno podría decir,
¿cómo voy a creer en Él? Por eso Isaías lo dice, ¿verdad? En la pregunta que inicia en el capítulo 53, ¿quién ha creído a este anuncio? O sea, es como una expresión de, ¿van a creer en lo que estoy diciéndoles? Porque uno puede creer en un Dios exaltado, pero creer en un Dios humillado y pisoteado como estamos diciendo, creo que difícilmente. Y creo que podríamos describirlo también hoy en día en respecto al contraste que podemos tener los humanos hoy en día de no creer en la palabra de Dios y no creer en Él. ¿No? Porque puede ser la Biblia anticuada para lo que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Puede ser algo que ya pasó de moda para la gente, entonces hay otras cosas, otros elementos, otras ideas, filosofías que en el pensamiento humanista son mucho mejores que lo que dice la Biblia. ¿Y quién va a creer en eso? Y creo que muchas veces hemos hablado, mis hermanos, que para el tiempo actual a lo mejor la gente visualiza el Evangelio como algo anticuado, pero en verdad creo que Dios nos ha dado oportunidad a ustedes y a mí de poder darnos cuenta que esto realmente no es así, realmente es el amor manifestado, Dios mismo manifestándose para que ustedes y yo podamos tener la victoria en su gracia. Así que creo que estamos desafiados a creer en Jesús, estamos desafiados a depositar plenamente nuestra confianza en Él y decir, Señor, nos rendimos a ti. Gracias, pastores y hermanos. No podemos concluir este segmento sin antes recordar algunas lecciones importantes. En primer lugar, Jesús, a pesar de todas las insistentes tentaciones del enemigo para desanimarlo, permaneció. Hoy ni tú ni yo podemos tener un pretexto para que en medio de las pruebas o dificultades nos desanimemos. Porque en Jesús tenemos el ejemplo claro y contundente que confiando en nuestro Dios podremos vencer y salir adelante. Por otro lado, también podemos encontrar una lección sumamente extraordinaria en la condición humana. Más de uno ha descendido a las profundidades de la tragedia. Ha tocado fondo, su vida se destruyó, su vida, y ha pensado tal vez que no tiene regreso, restauración. En el ejemplo de Jesús encontramos que Él visitó esas profundidades trágicas con un solo propósito: tener la autoridad, la facultad, el poder para levantarte de esa condición y llevarte a una experiencia maravillosa. Hermanos, vale la pena creer en Jesús y depositar nuestra vida plenamente en Él. En un momento más regresamos para analizar la tercera y última parte de esta lección. Lo que hoy estamos presenciando son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos, desastres, señales. Todo apunta en la misma dirección: el final. Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano, pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor? Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna. Mantente en alerta roja. Adquiere esta obra en tu librería Gema. Continuamos, hermanos, y vamos a analizar la tercera y última parte. Los inalcanzables somos nosotros. Ya hemos estudiado dos segmentos muy interesantes. En estos segmentos encontramos verdades que nos ponen al desnudo ante semejante acto de este siervo sufriente. Pero ahora esta declaración puede ser hasta un tanto confusa, Pastor Yolman, Pastor Job. Los inalcanzables somos nosotros.
pero podríamos mencionar solamente una historia donde la Biblia presenta tal vez una figura semejante a esta, cuando David se equivoca, cuando el profeta va, le narra toda la historia, donde un hombre poderoso le quita una ovejita que solamente tenía el matrimonio y entonces abusa y todo eso. Una vez que le preguntan al rey y el rey dice, ese hombre merece la muerte. Y el profeta le contesta, rey, tú eres ese hombre. Tal vez, Pastor Yolman, hoy en medio de la realidad que vivimos, no deberíamos apresurarnos a mirar las faltas de los demás. No deberíamos apresurarnos entonces a cuestionar, ay, esas personas no aceptan a Jesús, ay, esas personas... Porque la realidad nos dice, la lección de esta semana es que no obstante que nosotros le hemos visto, le hemos conocido, hemos aprendido, hemos caminado, podríamos estar convertidos también en inalcanzables para Dios por nuestra propia condición y nuestro propio proceder, pastor. Así es, pastor. Isaías procura ayudarnos a entender nuestra condición. Isaías procura que comprendamos que nuestra situación de pecado nos ha separado de Dios, pero que Dios vino y nos alcanzó a través de Cristo Jesús. Yo podría comparar dos versículos. Isaías 53:6, la última parte del versículo, ¿sí?, que dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, quienes nos descarriamos, y usa ese término, todos nosotros, no dice ellos, no dice aquellos pecadores. Es decir, no es una oportunidad para que nosotros digamos, yo soy santo, yo soy el bueno, ellos son los pecadores, sino todos nosotros. Y Juan 3:16, un texto muy conocido, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es decir, que la razón por la cual este siervo vino y sufrió, inclusive hasta la muerte de cruz, es el amor por cada uno de nosotros. Ese amor incomparable, ese amor que no tiene fin, ese amor que inclusive no podemos entender, porque nosotros podemos decir, yo amo a fulano de tal, yo quiero a fulano de tal, pero nuestro amor llega a un límite, yo hasta ahí ya no llego, sí, te quiero mucho, pero ya no puedo hacer más nada por ti. Pero Jesús estuvo dispuesto a ir hasta la muerte por nosotros. Nuestro Dios envió a su Hijo por amor a nosotros. Así que Isaías enfatiza esa misión de este Mesías, de este siervo sufriente, como una misión de alcanzarnos a nosotros, los inalcanzables. Podríamos decir, como dice el versículo 4, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. Es decir, nosotros podemos reflexionar y pensar que Jesús fue golpeado por Dios. Pero cuando llegamos a entender correctamente el mensaje bíblico, entendemos que la cruz fue por causa nuestra. El sufrimiento de Jesús y su muerte en la cruz fue por nuestra causa. Fue para darnos una liberación de nuestra condición de pecado. Pastor Job, evidentemente, este siervo sufriente, si hay algo que nos enseña, es el más puro significado del amor. Un significado que pocas veces es bien comprendido, donde se despoja de todo con el único propósito de ver felices, ver alegres y ver salvos a aquellos que creyeran en él. Normalmente cuando damos un regalo a alguien es porque queremos a esa persona, ¿no? Y el amor de Dios se refleja en que Él regaló un niño, un príncipe de paz para ustedes y para mí. Y quiero hablar precisamente como este pensamiento de inicio, porque lo dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios, mis hermanos pastores, nos ha dado al Mesías, a Jesús. Y como ya hemos descrito, ¿verdad?, que dice Isaías, y sin razón alguna lo llevaron al juicio, lo condenaron como malhechor, siendo inocente.
Y la pregunta es, ¿quién lo maltrató? ¿Quién provocó eso? ¿Quién fue el enemigo que generó todo esto? Y la respuesta es nosotros. Nosotros. Porque la tendencia es decir, fue aquel, no, somos nosotros. Y definitivamente bajo ese pensamiento es que entra que ahí está el amor de Dios precisamente. El amor de Dios se ve reflejado que envía al Mesías, a Jesús, a su Hijo, que eligió Jesús por sí mismo sufrir. ¿Y sufrir para qué? Eligió sufrir para alcanzar lo inalcanzable. ¿Y por qué? Pues porque nosotros no queremos, porque nosotros como humanidad me refiero, no queremos creer. Dudamos, cuestionamos en general lo que implica y lo que ha hecho Dios por ustedes y por mí. Y yo creo que tenemos que aquí pensar y meditar de manera muy personal que hemos tenido la oportunidad de comprender un poco más de lo que Jesús ha hecho por nosotros en decidir este día, en depender de Él y permitir que eso que Jesús hizo por nosotros de manera individual lo podamos aceptar. Aunque somos inalcanzables, Él hizo todo para alcanzarnos. El amor todo lo puede, al final de cuentas, Pastor Yolman. Y me parece que el acto de este siervo es justamente amor, porque todo lo puede, porque el carácter que gobierna es amor, porque hay detrás varios asuntos importantes que enfatizan el amor. Y aquí hay algo bien importante que no podemos olvidar. ¿Cuánto cuesta la salvación, pastor? Alguien podría decir, la salvación es gratuita. Uh-huh. Y creo que tendríamos que ser sumamente cuidadosos al expresar eso. La salvación costó el precio más extremo que jamás nadie podía pagar, solo Cristo Jesús. Y ese precio para salvarte a ti se pagó de forma abundante y suficiente para que no hubiese ninguna duda, pastor. Y entonces, es decir, hubo una ofrenda que se entregó para que podamos, un sustituto. Nosotros merecíamos la muerte, merecíamos el castigo, merecíamos ser desfigurados, merecíamos todo. Pero Jesús decidió ser esa ofrenda. Así es. La paga del pecado es la muerte. Y la desviación del ser humano hacia el pecado traía o tenía sobre nosotros una condenación, la condenación de la muerte. Y Jesús se ofrece voluntariamente para venir y pagar ese precio con su propia sangre. Como el apóstol Pedro lo dice, nosotros no fuimos comprados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Es una ofrenda entonces de restitución, una ofrenda que sustituye lo que nosotros debíamos pagar. Cristo lo pagó en la cruz. La muerte que nosotros deberíamos experimentar a causa de nuestros pecados, Jesús eligió voluntariamente experimentarla en la cruz del Calvario. Por ejemplo, yo quiero enfatizar un texto bíblico que escribió David en Salmo 32, 1 y 2, que conocemos muy bien ese texto, esa expresión: bienaventurado aquel cuya iniquidad ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cómo fue cubierto su pecado? Es porque alguien lo pagó por él. Aunque para mí no hay un costo, pero alguien sí pagó ese precio. Así que es maravilloso poder pensar en un Mesías, en un siervo viniendo y muriendo en mi lugar. Y eso significa entonces que en mi corazón debería haber una expresión de gratitud, un sentimiento de agradecimiento por esa ofrenda que fue derramada por mí y que me da ahora esperanza de salvación, que me permite a mí mirar al futuro con esperanza y saber que el precio fue pagado en la cruz. Ahora, la pregunta que debemos hacernos nosotros hoy es si hemos valorado ese sacrificio, si le hemos dado el valor real de lo que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Y podemos responder con sinceridad en nuestro corazón si estamos valorando esa ofrenda que Dios entregó a través de Cristo Jesús. Interesante, pastor. Castigo, sufrimiento, dolor, menosprecio, humillación. Jesús estuvo dispuesto a llevarlo con el único propósito de que tú
y yo y los que estamos aquí y nuestros hermanos, amigos que nos siguen, pudiesen tener la salvación. Qué maravilloso acto. Definitivamente quiero resaltar lo que dice Isaías 53, versículo 10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí encontramos los dos actos que Jesús hace por ustedes y por mí, ¿verdad? Su muerte nos espía del pecado, ¿verdad? Nos da perdón. Y su resurrección nos asegura que ustedes y yo, aún mereciendo la muerte, podremos resucitar creyendo en Jesús. Así que qué importante y qué maravilloso es ver este mensaje de lo que Jesús ha hecho por ustedes y por mí. Ojalá que, pastores, hermanos, no desechemos esto y que más bien valoremos todo lo que Jesús ha hecho por nosotros y reconozcamos su gracia en nuestras vidas. Gracias, pastor. Gracias, pastor Yolman, pastor Job. Hermanos queridos, y con ese sacrificio se enciende la llama de la esperanza para nosotros. El amor del Señor es tan grande en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria sea nuestro Dios. Ojalá que esta lección nos lleve a tomar decisiones. Vivimos tiempos peligrosos, vivimos momentos cruciales en el desenlace de la historia de la humanidad. Ojalá que esta lección, estas enseñanzas y esta voz del Espíritu Santo que está trabajando en nuestros corazones nos lleve a tomar decisiones para salvación y para vida eterna. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la siguiente ocasión.